Ciudad de México seguía brillando detrás de los ventanales de la oficina, como si la capital no supiera cansarse nunca. Las avenidas estaban llenas de luces, autos, pantallas y gente caminando deprisa. Todo parecía moderno, vibrante, caótico, pero en el piso 12 de una agencia de publicidad, Elena Santillán Vega seguía sentada frente a su computadora con los ojos secos y el corazón agotado. Había pasado horas corrigiendo una propuesta para una campaña que, según su jefa, todavía necesitaba más fuerza, más emoción y más impacto. Elena ya no sabía qué más cambiar. Había reescrito los textos, ajustado las imágenes, revisado los números y reorganizado cada parte del proyecto. Entonces su teléfono vibró. Era un mensaje de su supervisora. Elena, acaban de informarnos que la campaña queda suspendida por recorte de presupuesto. Tu contrato terminará a fin de mes como estaba previsto. Mañana hablamos con calma. Gracias por todo tu esfuerzo. Elena leyó el mensaje una vez, luego otra y otra más. No lloró solo, se quedó quieta con una sensación pesada en el pecho. No era la primera vez que un trabajo se terminaba antes de convertirse en algo estable. No era la primera vez que le decían «gracias por tu esfuerzo» justo antes de dejarla fuera. Pero esa noche, aquellas palabras le dolieron más que de costumbre, porque Elena no solo perdía un contrato, sentía que perdía otra prueba de que podía construirse una vida propia. Era hija de David Santillán, un arquitecto reconocido en México, y de Mariana Vega, una directora de comunicación fuerte, elegante y admirada. Sus padres la querían. De eso nunca dudó. Pero al lado de ellos, Elena siempre sentía que caminaba bajo una sombra demasiado grande. Apagó la computadora, guardó sus cosas y llamó a su madre. Mariana no contestó. Poco después llegó un mensaje. «Estoy en una reunión, hija. ¿Pasó algo?» Elena miró la pantalla. Quiso escribir. «Me quedé sin trabajo otra vez». Quiso escribir «Estoy cansada». Quiso escribir «¿Puedes hablar conmigo un momento?» Pero al final solo respondió «No, nada importante». Después llamó a su padre. Contestó su asistente. «El señor David está en una obra y no puede atender ahora. ¿Quiere dejarle algún mensaje?» Elena cerró los ojos. «No, gracias. Solo quería saludarlo». Cuando salió de la oficina, la ciudad seguía viva, rápida, hermosa. Nadie notó que ella caminaba con el alma rota por dentro. Al llegar al departamento familiar, todo estaba en orden. Las luces cálidas, los muebles elegantes, los cuadros modernos, la mesa impecable. Había comida guardada para ella, preparada desde la tarde. Elena calentó el plato y se sentó sola en una mesa demasiado grande. Frente a ella, en una repisa, estaban las fotografías familiares, su graduación, los premios de su padre, las entrevistas de su madre, los viajes en los que todos sonreían correctamente. Todo en esa casa hablaba de éxito, pero aquella noche Elena solo sintió frío. Comió poco. Luego fue a su habitación y se sentó en la cama. Sobre una silla estaba una mascada tejida por su abuela Amalia muchos años atrás. Era sencilla, de lana clara, y no combinaba con la elegancia del departamento. Pero al tocarla, Elena recordó algo que no había sentido en mucho tiempo. El olor de una cocina encendida, el sonido de un perro corriendo por un patio, la voz de su abuela diciendo que el café de olla estaba listo. Entonces el teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de su abuela. Había un video. Elena lo abrió. En la pantalla apareció el campo de Michoacán bañado por el sol. Su abuelo y Ignacio estaban entre los surcos de aguacates, recogiendo frutos con movimientos lentos. De pronto Bongo, el perro de la casa, cruzó corriendo con un guante en la boca, y Ignacio se volvió para regañarlo mientras la cámara temblaba por la risa de Amalia. Luego apareció Nube, la gata dormida sobre el escalón de la puerta. Finalmente la cámara mostró a Amalia en la cocina con el delantal manchado de harina.
Elena, no sé si estoy grabando bien. Tu abuelo dice que lo hago fatal, pero él ni siquiera sabe abrir la cámara. El video terminó con la voz de Ignacio desde el patio. ¡Amalia! Ese perro se llevó mi guante otra vez. Debajo del video, la abuela había escrito: si estás muy cansada, ven unos días con nosotros. El aire de la montaña esta temporada huele precioso. Elena se quedó mirando la pantalla. Esa frase no le exigía nada. No le pedía explicaciones. No le preguntaba por su trabajo, ni por su futuro, ni por sus planes. Solo le ofrecía un lugar al cual volver. Y entonces, por primera vez en toda la noche, Elena lloró. Elena casi no durmió. Vio el video de su abuela muchas veces. Cada vez que lo repetía, sentía que algo dentro de ella se aflojaba un poco. El sonido del viento entre los árboles de aguacate, la risa de Amalia, los pasos torpes de Bongo, la voz seria de Ignacio. Todo le recordaba una vida más lenta, más sencilla, más verdadera. Hacía años que no pasaba una temporada larga en el pueblo de sus abuelos en Michoacán. De niña, había corrido por aquel patio de piedra. Había comido pan recién hecho en la cocina de Amalia y había seguido a su abuelo entre los árboles sin entender por qué él cuidaba cada rama con tanta paciencia. Pero después vinieron los estudios, las prácticas, los trabajos, las entrevistas, las prisas. Siempre había una razón para no volver, siempre más adelante. Al amanecer, Elena abrió su computadora y compró un boleto. Se iría a Michoacán durante un mes. Solo un mes, se dijo, un mes para descansar, para ordenar la cabeza, para respirar lejos de la gran capital. Cuando escribió a su abuela, la respuesta llegó de inmediato. «¿De verdad vienes, mi niña?» Elena sonrió por primera vez en muchos días. «Sí, abuela. Si no les molesta, quiero quedarme un tiempo». Amalia la llamó por videollamada. Su rostro apareció iluminado por la luz de la cocina. «Esta casa nunca se molesta porque vuelvas». Elena bajó la mirada. Le ardieron los ojos. «Estoy un poco perdida, abuela». Amalia no respondió con consejos. No le dijo que fuera fuerte, ni que todo pasaría pronto. Solo la miró con una ternura tranquila. «Entonces ven. Aquí no tienes que encontrar todas las respuestas el primer día. Primero tomas un café, comes algo caliente y duermes». Aquello era justo lo que Elena necesitaba escuchar. Más tarde avisó a sus padres en el grupo familiar. «Este fin de semana me voy a Michoacán con los abuelos. Me quedaré un mes. Necesito descansar después de terminar el contrato». Su padre respondió primero: «¿Estás segura? ¿Puedo hablar con algunos contactos para ayudarte a encontrar otra oportunidad?» Elena suspiró. David siempre quería solucionar las cosas y ella sabía que lo hacía por amor, pero esa vez no quería una solución inmediata. Quería silencio, quería espacio, quería no sentirse obligada a levantarse corriendo cada vez que la vida la derriba. «Gracias, papá, pero por ahora solo quiero descansar». Poco después llamó Mariana. «Elena, ¿vas a irte un mes completo?» «Sí, mamá. Descansar está bien, hija, pero no puedes desconectarte demasiado. La capital se mueve rápido, las oportunidades también». Elena apretó el teléfono. Lo sabía. Mariana suavizó la voz. «Volver al pueblo puede hacerte bien. Tus abuelos se van a alegrar mucho. Solo no te escondas demasiado tiempo». Esa frase le dolió. «No estoy escondiéndome, mamá». Mariana guardó silencio unos segundos. «No quise decir eso, pero lo pensaste». La conversación terminó poco después con palabras correctas y un cariño que no alcanzó a tocar donde dolía. Esa noche, Elena preparó su maleta, guardó ropa sencilla, unos zapatos cómodos, su computadora, una cámara vieja y la mascada que su abuela le había tejido. Al cerrar la maleta sintió una mezcla extraña de miedo y alivio.
No sabía si estaba huyendo, no sabía si estaba volviendo. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo, la idea de despertar al día siguiente no le pesaba tanto. La estación estaba llena de ruido cuando Elena llegó con su maleta. La gente caminaba rápido, hablaba por teléfono, revisaba boletos, compraba café. La capital seguía funcionando como siempre, veloz, brillante, exigente. Elena subió al autobús y se sentó junto a la ventana. Al principio todavía vio edificios altos, muros grises, avenidas y anuncios luminosos. Pero poco a poco la ciudad fue quedando atrás. El paisaje se abrió. Aparecieron campos secos, colinas suaves, caminos estrechos y casas de adobe bajo el sol. Elena apoyó la frente en el vidrio, no abrió la computadora, no revisó correos, no quiso pensar en contratos ni entrevistas, ni campañas suspendidas, solo miró el paisaje. A mitad del viaje, recibió un mensaje de su padre. «Avísame cuando llegues. Si necesitas algo, dímelo». Ella respondió, «Sí, papá, gracias». Después, escribió a su madre. «Tu abuela dice que hizo el pan que te gustaba de niña. No dejes que trabaje demasiado». Elena leyó el mensaje con una tristeza suave. Mariana recordaba ese pan. Recordaba detalles de la casa de la cocina de su madre, pero llevaba tantos años lejos que esos recuerdos parecían guardados en una habitación cerrada. Al llegar a la pequeña terminal cercana al pueblo, Elena bajó con su maleta. No había multitudes, no había prisa. El aire olía a sol, polvo y café de campo. Cerca de la salida, vio a sus abuelos. Amalia levantó la mano, apenas la reconoció. E Ignacio estaba a su lado serio, con su sombrero viejo y el bastón en la mano. Elena caminó hacia ellos. ¡Abuela! Amalia la abrazó con fuerza. «Mi niña, al fin estás aquí». Elena cerró los ojos. El olor de su abuela era el mismo de siempre: harina, jabón limpio y hierbas secas. Luego miró a Ignacio. Él la observó de arriba a abajo. «Estás muy flaca». Elena soltó una risa pequeña. «Yo también te extrañé, abuelo». «Si me extrañabas tanto, habrías venido antes». Sonó duro, pero enseguida tomó su maleta sin pedir permiso. «Puedo llevarla yo. Ya la trajiste desde la capital. Ahora me toca a mí». Elena no insistió. Durante el camino al pueblo, la camioneta avanzó despacio entre colinas y casitas de tejas. La luz era cálida. Las calles parecían más pequeñas de lo que ella recordaba, pero también más vivas. Había macetas en las ventanas, ropa tendida al sol y ancianos sentados a la sombra. Cuando llegaron a la casa blanca de sus abuelos, Bongo salió corriendo del patio. El perro saltó sobre Elena y le manchó la blusa con tierra. «Bongo», dijo ella riendo, «me acabas de ensuciar entera». Bongo movía la cola como si esa fuera su forma de decirle que no le importaba la ropa, solo que hubiera vuelto. E Ignacio murmuró, «Ese perro no respeta a nadie». Amalia sonrió, pero fue el primero en darle la bienvenida. La casa estaba igual y distinta al mismo tiempo. Las paredes blancas, el patio de piedra, las plantas junto a la entrada, las cestas de mimbre, el olor a pan caliente y café. Detrás, sobre la ladera, se extendían los surcos de aguacates que Ignacio cuidaba desde hacía tantos años. Elena se quedó quieta un momento. Había olvidado que un lugar podía abrazarla sin tocarla. Al entrar encontró a Nube, dormida sobre su maleta. La gata abrió un ojo, la miró con indiferencia y volvió a acomodarse. «Parece que no piensa dejarme desempacar», dijo Elena. Amalia rió. «Está decidiendo si te perdona por tardar tanto en volver». En la cocina, la mesa ya estaba preparada. Había café caliente, pan, mermelada de naranja y el pan de miel que Elena recordaba de su infancia. Amalia le sirvió una taza. «Bebe, hija, el aire esta temporada huele precioso». Elena tomó la taza con ambas manos. El calor le llegó a los dedos, luego al pecho. Bebió un sorbo.
no desaparecieron sus problemas. Su contrato seguía terminado, su futuro seguía incierto, la conversación con su madre seguía doliendo. Pero allí en aquella cocina, con Bongo echado junto a sus pies, Nube ocupando su maleta, Amalia cortando pan e Ignacio fingiendo que no la miraba con ternura, Elena pudo respirar un poco mejor. ¿Está bueno?, preguntó su abuela. Elena probó un pedazo de pan. Tenía miel y un borde ligeramente tostado. Sonrió. Mejor que cualquier cosa en la capital. E Ignacio levantó una ceja. No exageres. Allá habrá cosas carísimas. Sí, respondió Elena. Pero ninguno sabe a esto. El abuelo bajó la mirada y sirvió más café, escondiendo una emoción pequeña detrás de su gesto serio. Fuera de la ventana, las colinas brillaban bajo la tarde michoacana. Elena había vuelto solo por un mes. Eso creía, pero algunas vueltas empiezan sin hacer ruido, antes de que una persona entienda que su vida está a punto de cambiar para siempre. La primera mañana en la Casa Blanca, Elena despertó tarde, no demasiado tarde para la capital, donde las noches largas y las alarmas pospuestas eran parte de la vida, pero sí demasiado tarde para la casa de Ignacio Beltrán, donde el día comenzaba antes de que el sol terminara de subir por las colinas. Cuando abrió los ojos, la habitación estaba llena de una luz dorada. Durante unos segundos, no recordó dónde estaba. Vio las paredes blancas, la colcha antigua, la silla de madera junto a la ventana y su maleta todavía ocupada por Nube, que dormía encima como si hubiera pagado renta por aquel lugar. Entonces escuchó la voz de su abuelo desde el patio. Si la señorita de la capital piensa levantarse cuando el aguacate ya esté seco, que avise para que las plantas la esperen sentadas. Elena se incorporó de golpe. Nube apenas abrió un ojo ofendido por el movimiento. «Buenos días para ti también», murmuró ella. Se vistió rápido con unos pantalones cómodos, una camiseta clara y los zapatos que había traído. Cuando bajó a la cocina, Amalia ya estaba junto al horno colocando una bandeja de pan. La casa olía a masa caliente, leña y café. «Buenos días, mi niña», dijo la abuela, como si Elena no hubiera despertado tarde. «Tu abuelo está en la colina». «Ya lo escuché». Amalia sonrió. «Entonces apúrate antes de que invente otro discurso sobre la juventud perdida». Elena tomó un pedazo de pan todavía tibio, lo mordió de pie y salió al patio. Bongo corrió hacia ella con una energía imposible para esa hora. Saltó alrededor de sus piernas ladrando como si también quisiera darle instrucciones. «Tranquilo, Bongo. Estoy despierta. ¿Ves?» El perro salió corriendo delante de ella guiándola hacia los surcos de aguacates. La colina estaba bañada por un sol joven. Las plantas crecían en líneas cuidadas con sus ramas moviéndose apenas con el viento, e Ignacio estaba inclinado sobre uno de los árboles con un cesto de mimbre apoyado cerca de los pies. Llevaba su sombrero viejo, una camisa clara, y el gesto concentrado de quien no trabajaba la tierra como obligación, sino como una conversación antigua. Elena se acercó con cuidado. «Abuelo». Él no levantó la vista. «Perdón, me dormí». Eso ya lo notó media colina. Elena bajó la mirada a sus zapatos y el abuelo la observó por fin, y frunció el ceño. «¿Y esos zapatos son cómodos para caminar por la ciudad? Tal vez aquí vas a llenarlos de tierra y después te vas a quejar». «No me voy a quejar. Eso dicen todos antes de quejarse». Elena no respondió. Sabía que detrás de cada frase seca de su abuelo había una forma extraña de cuidado. Lo había olvidado un poco, pero bastaron unas horas en aquella casa para recordarlo. E Ignacio le mostró cómo debía tomar los frutos. «No arranques, no aplastes, solo toma los que estén listos». Así, sus dedos viejos y firmes cortaban los frutos con una delicadeza sorprendente. Elena intentó imitarlo. Al principio lo hizo con demasiado miedo y apenas logró tomar uno. Luego quiso hacerlo mejor y apretó demasiado.
El aguacate quedó algo lastimado entre sus dedos, e Ignacio la miró como si acabara de cometer un crimen. ¿Ves? Eso no es cosechar, eso es pelear con la planta. Elena sintió que la cara se le calentaba. Perdón, no fue mi intención. Las plantas no entienden de intenciones, entienden de manos. La frase le dolió un poco más de lo necesario. En la capital también había escuchado versiones parecidas. No importa cuánto te esfuerces, si el resultado no sirve, no importa tu intención si no logras el objetivo. Pero allí bajo el sol de la colina, la voz de Ignacio no tenía desprecio, solo tenía exigencia, una exigencia antigua, nacida de cuidar algo durante años. Elena respiró hondo. Enséñame otra vez. E Ignacio la miró unos segundos. Luego tomó su mano y acomodó sus dedos. Más suave. La planta no tiene la culpa de que tú vengas con prisa. Elena quiso decir que no venía con prisa, pero se quedó callada porque quizá sí. Quizá traía prisa en los hombros, en la forma de respirar, en la manera de tomar el fruto, como si fuera una tarea que debía completar rápido para demostrar que podía. Lo intentó otra vez. Esta vez el fruto salió entero, e Ignacio gruñó algo que podía parecer aprobación si uno conocía bien su idioma. Mejor. Elena sonrió apenas. Pasaron la mañana trabajando en silencio. Ella se equivocó muchas veces. Pisó donde no debía, llenó el cesto con frutos mezclados, se manchó las manos de tierra y terminó con los zapatos arruinados. Bongo apareció varias veces metiendo el hocico entre los surcos y llevándose una rama seca como si fuera un tesoro. Al final, cuando el sol comenzó a subir más fuerte, Ignacio tomó el cesto de Elena y revisó los aguacates. «Hay algunos buenos», dijo. Elena levantó la vista. «Eso es un cumplido. No abuses». Ella se rió. La risa le salió cansada pero verdadera. Al volver a la casa, encontró junto a la puerta un par de botas de trabajo limpias y unos guantes nuevos. No estaban envueltos. No había nota, nadie dijo nada. Pero Elena supo que eran para ella. Miró a su abuelo, que ya estaba entrando al patio, como si no hubiera hecho nada. «Gracias», dijo ella. Y Ignacio no se volvió. Esos zapatos tuyos daban pena. En la cocina, Amalia la esperaba con harina sobre la mesa. «Ahora te toca ayudarme a hacer panecillos de miel, abuela. Acabo de destruir varios aguacates». «Entonces hoy también puedes quemar una bandeja, así el día queda completo». Y así fue. Elena midió mal la miel, amasó con demasiada fuerza y se distrajo cuando Bongo entró corriendo con un trapo en la boca. Nube, por su parte, decidió acostarse justo en medio de la mesa, delante del cuenco de harina, obligando a Amalia a levantarlo con paciencia, mientras la gata fingía estar profundamente herida. «Esta casa no funciona sin interrupciones», dijo la abuela. El primer lote salió demasiado oscuro. Elena miró los panecillos quemados con expresión de derrota. «Soy un desastre». Amalia tomó uno, lo partió por la mitad y olió el interior. «No solo estás aprendiendo. En la capital, cuando uno aprende demasiado lento, lo reemplazan». La abuela dejó el pan sobre la mesa y la miró con calma. «Por eso no estás en la capital hoy». Elena no supo qué responder. Afuera, Ignacio colgaba unas ramas en las cestas. Bongo corría por el patio con el trapo robado. Nube, ofendida por haber sido movida, se había instalado sobre una silla al sol. Elena miró sus manos llenas de harina y tierra. No se sentía útil, no se sentía brillante, no se sentía capaz de nada importante, pero por primera vez en mucho tiempo, sus errores no parecían el final del mundo, solo eran parte del día. Al tercer día, Elena empezó a grabar. No lo hizo con una intención clara. No pensó en una estrategia, ni en una audiencia, ni en horarios de publicación. Simplemente vio a su abuela
amasando junto a la ventana con la luz de la mañana cayendo sobre sus manos, y sintió miedo de olvidar esa imagen. Algún día tomó el teléfono y grabó unos segundos las manos de Amalia hundiéndose en la masa el vapor del café, saliendo de una taza, las hojas secándose en cestas de mimbre, el sombrero de Ignacio moviéndose entre los árboles bongo, atravesando el patio con una rama en la boca Nube, acostada justo delante de la cámara, como si hubiera decidido que ella era la verdadera protagonista de la casa. Elena grababa poco a veces, ni siquiera terminaba los videos. Se le movía la mano, se reía, olvidaba enfocar, pero esas imperfecciones le gustaban, eran reales, no parecían anuncios, no intentaban vender nada. Una tarde, mientras Amalia preparaba café, Elena revisó los clips en su habitación. Había uno de Ignacio explicando cómo saber si un aguacate estaba listo para cortarse, otro de Bongo ladrándole a una mariposa, otro de su abuela sacando pan del horno. Sin pensarlo demasiado, subió algunos a sus redes. Escribió una frase sencilla: unos días en la casa de mis abuelos bajo la colina. Luego dejó el teléfono sobre la cama y bajó a cenar. No esperaba nada, pero al día siguiente, el primer video tenía más comentarios de los que Elena solía recibir. Esto me recordó a mi abuela. Qué paz transmite esa cocina. Ese perro robando el guante me hizo reír. Por favor, sube más videos de esa casa. Se siente como volver a un lugar donde uno fue feliz. Elena leyó los comentarios sentada en el patio con Bongo echado cerca de sus pies. Al principio sonrió. Después sintió algo más profundo. No era vanidad, no exactamente. Era la sorpresa de descubrir que algo tan simple, tan pequeño y tan suyo podía tocar a otras personas, no por estar perfectamente producido, sino por ser verdadero. Amalia salió con una cesta de hierbas y la vio mirando el teléfono. Malas noticias. No creo que a algunas personas les gustó el video de ayer. El de Bongo, también el de tus manos haciendo pan. Amalia se rió un poco avergonzada. Mis manos están viejas, por eso son bonitas. La abuela la miró con ternura. Graba lo que quieras, hija, pero no dejes de mirar con tus propios ojos por estar mirando por la pantalla. Esa frase se quedó con Elena. Desde entonces tuvo cuidado. No grababa todo, no convertía cada comida en contenido, no pedía a sus abuelos repetir escenas, ni hablar de cierta manera. Si algo pasaba, a veces lo grababa, otras veces solo lo vivía. Una mañana filmó a Ignacio reparando una cesta rota. ¿Por qué no compras una nueva?, preguntó Elena detrás del teléfono. Porque esta todavía sirve. En la capital, la gente tira las cosas cuando se ven viejas. Ignacio levantó la mirada. Por eso la capital debe estar llena de cosas tristes. Elena bajó un poco el teléfono y sonrió. Otra tarde grabó a Nube durmiendo sobre su maleta. El video fue el más visto de todos. Los comentarios se llenaron de gente diciendo que la gata tenía más autoridad que cualquier dueño de casa. Cuando Elena se lo contó a Ignacio, él murmuró: «Esa gata no necesita más fama, ya se cree dueña del pueblo». Los videos crecieron poco a poco. No eran virales de manera escandalosa, no explotaban de un día para otro, pero cada publicación traía nuevos mensajes. Personas que decían que extrañaban a sus abuelos, personas que querían saber qué tipo de aguacates cultivaba Ignacio, personas que preguntaban si Amalia vendía pan o mermelada, personas que escribían desde ciudades grandes diciendo que esos videos les daban unos minutos de calma. Elena empezó a mirar la casa con más atención, no para explotarla, no para convertirla en escenario, sino para entender por qué aquello conmovía tanto. Quizá porque nadie fingía. Su abuelo era serio de verdad. Su abuela era cálida de verdad. Bongo era torpe de verdad. Nube era insoportable de verdad. La mesa tenía marcas, las tazas no combinaban. El patio tenía grietas. El pan a veces se quemaba. Y aún así había belleza,
una belleza que no necesitaba ser corregida. Una noche, Elena recibió un mensaje privado de una mujer que no conocía. Gracias por subir estos videos. Mi abuela murió hace 2 años. Verte tomar café con la tuya me hizo llorar, pero también me hizo sentir acompañada. Elena leyó el mensaje varias veces, luego apagó el teléfono y bajó a la cocina. Amalia estaba guardando unas galletas en una lata. ¿Quieres una?, preguntó. Elena se acercó y abrazó a su abuela por detrás. Amalia se quedó quieta un segundo. Después, apoyó una mano sobre los brazos de su nieta. ¿Qué pasó? Nada. Nada pesa mucho. Elena cerró los ojos. Solo quería abrazarte. Amalia no preguntó más. En ese abrazo, Elena comprendió algo. No grababa porque quisiera hacerse conocida. Grababa porque tenía miedo de volver a olvidar lo que importaba. Y quizá otras personas también necesitaban recordarlo. El sábado, Amalia llevó a Elena al mercado del pueblo. La plaza central estaba llena de mesas, toldos claros y voces mezcladas. Había frutas, panes, quesos, frascos de miel, mermelada de naranja, ramos de hierbas secas y pequeños paquetes de artesanías preparadas por distintas familias. No era un mercado grande ni elegante, pero tenía una vida que Elena no encontraba en los supermercados de la gran urbe. La gente se saludaba por su nombre, preguntaba por la salud de los abuelos, por la cosecha, por un hijo que se había ido a la ciudad, por una nieta que estaba estudiando lejos. Elena caminaba junto a Amalia con una cesta en el brazo. «Esa es tía Eulalia», dijo la abuela señalando a una mujer mayor detrás de una mesa de pan. «Hace la torta de miel y café. Antes todos la compraban y ahora. Ahora la gente dice que es un dulce de antes». Tía Eulalia levantó la mano al verlas. «Amalia, y esa debe ser Elena, la niña de la capital». Elena sonrió. «Ya no soy tan niña». «Para nosotras, todos ustedes siguen siendo niños hasta que se les cae el primer diente de adulto por segunda vez». Amalia soltó una carcajada. Elena compró un pequeño paquete de torta y grabó unos segundos del puesto las manos de Eulalia, acomodando los panes, los frascos de miel brillando bajo el sol, la tela bordada sobre la mesa. «¿Estás grabando?», preguntó Eulalia arreglándose el cabello. «Solo un poquito si no le molesta». «¿Molestarme graba este lado que es mi perfil bueno?». Elena rió y bajó el teléfono. Más adelante, en un puesto de hierbas, un hombre le explicó las mezclas para tés. Elena grabó algunos detalles, las bolsitas de papel, los nombres escritos a mano, las plantas secas cayendo en una balanza antigua. Fue entonces cuando sintió que alguien la observaba. Al girarse vio a un hombre joven junto al puesto de la cooperativa agrícola. Tenía unos 29 años, piel tostada por el sol, camisa sencilla y una mirada firme, casi desconfiada. Estaba cargando cajas, pero no apartaba los ojos del teléfono de Elena. Amalia siguió la dirección de su mirada. «Ese es Gael Montefrío. Trabaja con la cooperativa de aguacate. Buen muchacho, aunque tiene más espinas que una rama seca». Gael se acercó después de dejar una caja sobre la mesa. «Buenos días, Amalia». «Buenos días, hijo. Mira, ella es Elena, mi nieta». Gael miró a Elena y la vio. La frase no fue grosera, pero tampoco amable. Elena guardó el teléfono en el bolsillo. «Hola». «Hola». Amalia, notando la tensión, se alejó con la excusa de saludar a una vecina. Gael quedó frente a Elena con los brazos cruzados. «Estás grabando a la gente del mercado». Algunos detalles siempre pregunto antes. «¿Y para qué?». La pregunta sonó más dura de lo necesario. Elena intentó mantener la calma. «Para recordar, y a veces lo subo. A la gente le han gustado». Claro, a la gente de la ciudad le encanta mirar pueblos bonitos cuando está cansada de su propia vida. Elena frunció el ceño. «No estoy haciendo nada malo». Gael la miró con seriedad.
Aquí no es un fondo bonito para que la gente de la ciudad grabe unas escenas de sanación y luego se vaya. La frase cayó entre ellos como una piedra. Elena sintió el golpe en el pecho. No porque Gael hubiera gritado, no lo hizo. Habló bajo, con control. Pero precisamente por eso dolió más. Parecía convencido de lo que decía. «Yo no estoy usando a nadie», respondió ella. «Tal vez no lo piensas así». «Entonces, ¿qué piensas que hago?» Gael miró alrededor los puestos, las mujeres vendiendo mermelada, los hombres acomodando cajas, los ancianos conversando bajo la sombra. He visto gente venir, grabar, prometer que va a mostrar la belleza del pueblo, hablar de tradición y de vida simple. Luego se van, se quedan con las imágenes. Y ya. Nosotros nos quedamos con más visitantes curiosos, más basura, más ruido y ninguna ayuda real. Elena tragó saliva. Yo vine a ver a mis abuelos. Entonces mira a tus abuelos, vive con ellos, pero no conviertas todo esto en una historia para otros. Elena no supo qué responder. Una parte de ella quería defenderse, decir que no era como esas personas, que sus videos eran respetuosos, que nunca había querido aprovecharse de nadie. Pero otra parte más pequeña y más incómoda se preguntó si Gael tenía algo de razón. ¿De quién era esa historia? ¿Suya porque la estaba grabando? ¿O de la gente que aparecía en ella? Amalia regresó con un manojo de hierbas y notó el silencio. ¿Todo bien? Elena forzó una sonrisa. Sí, abuela, todo bien. Pero ya no volvió a sacar el teléfono durante el resto del mercado. Caminó con la cesta en el brazo, saludó a la gente, compró miel y pan, escuchó conversaciones. Sin embargo, algo se había quebrado en su entusiasmo. Esa tarde en la casa revisó los videos grabados, las manos de Eulalia, los paquetes de hierbas, los frascos de miel, el sol sobre la plaza. Todo seguía pareciéndole hermoso, pero ya no sabía si tenía derecho a mostrarlo. Borró el video que había pensado subir ese día. Luego dejó el teléfono sobre la mesa y salió al patio. Ignacio estaba revisando unas plantas. Amalia doblaba paños cerca de la cocina. Bongo dormía a la sombra. Nube ocupaba una silla como si hubiera nacido para eso. Elena miró la casa sin grabar. Por primera vez desde que había llegado, sintió miedo de que su manera de amar aquel lugar pudiera hacerle daño. Durante varios días, Elena dejó de grabar. Al principio nadie lo notó demasiado. Ella siguió ayudando a Ignacio en la colina, aunque todavía aplastaba algunos frutos. Aprendió a distinguir el olor del aguacate recién cortado del que ya estaba listo para el mercado. Ayudó a Amalia en la cocina, quemó menos panecillos, y descubrió que Bongo era capaz de robar cualquier objeto que no estuviera clavado al suelo. También acompañó a su abuela al mercado, pero dejó el teléfono guardado. Miraba más, escuchaba más, preguntaba más. Y sin embargo, algo en ella se había apagado. No era solo que hubiera dejado de grabar, era que había vuelto a dudar de todo lo que hacía. La frase de Gael la seguía persiguiendo. Aquí no es un fondo bonito para que la gente de la ciudad grabe unas escenas de sanación y luego se vaya. Una mañana, mientras ayudaba a colocar unas bolsitas de hierbas en el puesto de Amalia, tía Eulalia se acercó con su delantal floreado y una expresión de falsa seriedad. «Elena, tengo una queja». Elena se tensó. «¿Pasó algo?» «Sí, ya no me grabas». Elena parpadeó sorprendida. Pensé que quizá era mejor no hacerlo. ¿Mejor para quién? Porque a mí nadie me preguntó. Amalia desde atrás escondió una sonrisa. Eulalia apoyó las manos en la cintura. El otro día vino una pareja al mercado. Me dijeron, «Usted es la señora de la torta de miel y café, ¿verdad?» Me llamaron por mi nombre, Elena. Hacía años que alguien de fuera no preguntaba por mi torta. Elena la miró sin saber qué decir. Eulalia suavizó la voz. «¿Sabes lo que se siente? Una pasa haciendo lo mismo pensando que ya no le importa a nadie. Y de pronto alguien llega y dice,
La vimos en un video. No compraron mucho, pero me alegraron el día. Cerca de ellas, un hombre que vendía plantas secas intervino con una risa. A mí también me pasó. Una pareja de Guadalajara vino a comprarte porque vio uno de tus videos. Me preguntaron si yo era el del sombrero de paja. Imagínate, toda la vida usando este sombrero viejo, y por fin sirvió para algo. Varios se rieron. Una mujer del puesto de mermeladas agregó: a mí me compraron 2 frascos de naranja. Dijeron que les gustó cómo se veía el mercado en tus videos. Otro vecino señaló a Bongo que estaba intentando meter el hocico en una cesta. Eso sí grabas más al perro que a nosotros. Pero no importa. Gracias a Bongo, vendimos más bolsas de hierbas. La plaza se llenó de risas. Elena sintió que algo se movía dentro de ella. No quería incomodar a nadie. Dijo despacio: pensé que tal vez estaba usando cosas que no me pertenecen. Eulalia dejó de bromear. La miró con una seriedad amable. Eso depende de cómo las mires, hija. Si vienes, tomas imágenes, inventas una historia y te vas. Sí, eso duele. Pero si preguntas, si escuchas, si dices nuestros nombres, si muestras lo que hacemos con respeto, entonces no nos estás robando nada, nos estás recordando. Elena bajó la mirada. Aquellas palabras no borraban lo que Gael le había dicho, pero le daban otra forma. Quizá el problema no era grabar o no grabar. Quizá el problema era desde dónde se grababa. Esa tarde Elena fue al puesto de la cooperativa para comprar unas bolsas de hierbas. Gael estaba allí acomodando cajas. Cuando la vio, su expresión cambió apenas. «Hace días no te veo con el teléfono», dijo. Elena tomó una bolsa y leyó la etiqueta. «Tu comentario funcionó». Gael no pareció orgulloso, más bien incómodo. No quería. «Sí querías», lo interrumpió ella sin dureza. «Querías que pensara». Y pensé. Él guardó silencio. Elena levantó la vista. También escuché a la gente. Algunos me dijeron que les gustaba aparecer en los videos porque por primera vez alguien de fuera preguntó sus nombres, compró sus productos, reconoció su trabajo. Gael apretó la mandíbula. No todos los que vienen con una cámara hacen daño, pero muchos sí. Lo sé. Lo sabes. Estoy empezando a entenderlo. La sinceridad de su respuesta pareció desarmarlo un poco. Elena sostuvo la bolsa de hierbas entre las manos. No quiero convertir el pueblo en un escenario. Tampoco quiero dejar de contar algo que a la gente de aquí le alegra que se cuente. Tal vez tengo que aprender a hacerlo mejor. Gael la miró en silencio por primera vez. No había solo desconfianza en sus ojos, había duda. Y la duda, pensó Elena, ya era una pequeña puerta. Esa noche, sentada en el patio de la Casa Blanca, Elena volvió a tomar el teléfono. No grabó de inmediato. Primero miró. Amalia doblaba servilletas junto a la mesa. Ignacio revisaba unas ramas secas con sus dedos pacientes. Bongo dormía con una pata sobre el guante que había robado. Nube miraba el mundo desde el borde de la ventana, indiferente a toda preocupación humana. Elena respiró hondo, luego grabó unos segundos. No habló de sanación. No usó palabras bonitas para adornar la vida de nadie. Solo escribió: «Hoy entendí que una historia no se cuenta bien solo porque sea bonita. Se cuenta bien cuando uno aprende a pedir permiso, a escuchar y a decir los nombres de quienes la sostienen». Antes de publicar fue a la cocina. «Abuela, ¿puedo subir un video de esta noche? Sales tú doblando servilletas, el abuelo revisando hierbas y Bongo robando el guante». Amalia sonrió. «Por mí sí, pero pregúntale a tu abuelo». E Ignacio desde la mesa ni siquiera levantó la vista. «Si sale ese perro ladrón, que quede claro que el guante es mío». Elena sonrió. «Lo pondré en la descripción». Esa noche publicó el video. No fue perfecto. La luz era baja. Bongo se movía demasiado. Nube solo aparecía de espaldas. La voz de Ignacio se escuchaba al fondo, diciendo que nadie en esa casa
respetaba sus herramientas, pero los comentarios llegaron pronto. ¡Qué hermoso es una casa viva! Gracias por mostrar los nombres, no solo el paisaje. Ese abuelo me recordó al mío. Bongo es oficialmente el ladrón más querido de Internet. Elena leyó algunos mensajes y luego dejó el teléfono a un lado. Esta vez no sintió emoción por los números, sintió responsabilidad. Y aunque esa palabra pesaba también, le dio una calma nueva, porque tal vez su talento no estaba en vender cosas que no amaba. Tal vez estaba en mirar con cuidado, en escuchar, en ayudar a que lo pequeño no fuera olvidado. Bajo la colina, Elena empezó a comprender que sanar no era solo descansar de la vida que la había herido, también era aprender a tocar la vida de otros sin romperla. Y aquí quizá vale la pena detenernos un momento, porque lo que le pasó a Elena no era solo una duda sobre grabar o no grabar, era una pregunta mucho más profunda. Cuando una mirada acaricia y cuando una mirada invade, ella llegó al pueblo con el corazón cansado, buscando un lugar donde respirar, y sin darse cuenta, empezó a mostrar una vida que no era solamente suya. Pero también es cierto que cuando una historia se cuenta con respeto, puede devolverle valor a quienes creían que ya nadie los miraba. ¿No les parece curioso? A veces una cámara puede robar, pero también puede recordar. Puede convertir a una persona en adorno, o puede devolverle su nombre. La diferencia no está solo en la imagen, sino en la intención, en el permiso, en la humildad de escuchar antes de contar. Elena todavía no tenía todas las respuestas, pero por primera vez entendía algo importante. Amar un lugar no significa usarlo para sanar nuestras heridas. Amar un lugar también significa aprender a cuidarlo, incluso de nosotros mismos. Vivir en paz con los demás requiere una madurez que solo llega con los años, cuando comprendemos que cada historia tiene un dueño, y que no todo lo bello merece ser expuesto al mundo. Los adultos mayores a menudo observan con preocupación cómo las nuevas generaciones buscan la gratificación inmediata a través de las redes, olvidando que la verdadera calidad de vida reside en la intimidad y en el silencio compartido. Aprender a diferenciar lo que es público de lo sagrado es una lección de vida que nos permite caminar con dignidad. Cuando Elena finalmente se desprendió de la necesidad de ser validada por extraños, empezó a notar que los latidos de su propio corazón se acompasaban con el ritmo del campo. La sabiduría de nuestros mayores no está en libros ni en conferencias, está en la forma en que amasan el pan, en cómo podan un árbol, o en cómo guardan silencio ante una pregunta que aún no tiene respuesta. Si todos lográramos entender que nuestra felicidad no depende de lo que otros vean de nosotros, sino de la autenticidad con la que habitamos nuestra propia vida, el mundo sería un lugar menos ruidoso y más profundo. Al final, lo que nos queda no son los seguidores, ni las vistas, ni el éxito efímero, sino las manos de quienes nos sostuvieron, las risas que compartimos en el patio, y la certeza de haber dejado huellas sin necesidad de que nadie más la validara. Elena empezó a entender que cada gesto, por pequeño que fuera, contenía la historia de sus antepasados, y que esa herencia no era una carga, sino una luz. La madurez es, en esencia, este proceso de desaprender el ego para aprender a servir. A lo largo de la vida, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos quitaron el sueño, el prestigio, el reconocimiento de nuestros pares, el miedo al fracaso, eran tan solo sombras proyectadas por nuestras propias inseguridades. Los abuelos de Elena no necesitaban cámaras para saber quiénes eran. Ellos poseían una certeza que ella, con todo su conocimiento digital, aún estaba buscando. Cuando Elena dejó de intentar capturar la belleza para poseerla o compartirla, fue cuando realmente empezó a habitarla. La vida misma es como ese panecillo que Amalia horneaba. Si te apresuras, se quema. Si te distraes, se endurece. Pero si tienes paciencia, el resultado es una calidez que reconforta el alma. Es curioso,
cómo los seres humanos pasamos gran parte de nuestra existencia buscando un propósito afuera, en lugares lejanos o en los ojos de los demás, ignorando que el propósito suele estar en los mismos actos sencillos que repetimos cada día. La paz mental que Elena encontró no fue producto de un viaje, sino de un cambio de dirección en su mirada. Muchos adultos mayores miran hacia atrás y ven el camino recorrido, y aunque siempre hay arrepentimientos, la gran lección es haber comprendido que lo más valioso siempre estuvo en lo cotidiano. No es tarde nunca para aprender que el éxito real es acostarse tranquilo, sabiendo que no se ha lastimado a nadie, que se ha trabajado con honestidad y que sobre todo se ha estado presente para quienes nos importan. La vida es un tejido constante. Cuando Elena se volvió parte de esa trama y dejó de intentar ser la directora de la película, el tejido cobró vida propia, vibrante, resistente y por primera vez profundamente suya. Elena pasó sus días aprendiendo que cada aguacate cortado, cada taza de café servida y cada comentario compartido entre vecinos era un eslabón de una cadena invisible que los unía a todos. No se trataba de ser famosa, sino de ser parte. Los ancianos del pueblo, con su parsimonia, le enseñaron que la prisa es la enemiga de la sabiduría. Ignacio, en particular, solía decirle mientras trabajaban bajo el sol: la tierra no sabe de relojes, sabe de ciclos. Tú quieres cosechar antes de sembrar, y así nada crece de verdad. Aquellas palabras que al principio le sonaban a simple terquedad comenzaron a cobrar sentido en su mente. Elena empezó a ver a la gente del mercado no como sujetos de un documental, sino como seres humanos con sus propias cargas, alegrías y frustraciones. Al dejar de verlos a través de un lente, empezó a verlos a través del corazón. La empatía, esa virtud que a menudo olvidamos en el ajetreo del éxito profesional, se volvió su guía. Entendió que pedir permiso para grabar no era un trámite, era un acto de respeto hacia la dignidad del otro. Y lo más importante, aprendió que la dignidad no tiene precio. Cuando los mensajes de agradecimiento seguían llegando, ella ya no se sentía dueña de ese éxito. Se sentía una simple facilitadora de una verdad que ya existía. La conexión con su familia también se transformó. Ya no eran dos figuras distantes en la capital, sino personas que empezaban a redescubrirse en la calidez de la casa de los abuelos. Al final de su estancia de un mes, Elena se dio cuenta de que no quería irse. El pueblo no solo le había devuelto su propósito, le había devuelto su humanidad. Aprendió que la tecnología puede acercar a las personas, pero solo el contacto humano puede sanarlas. Y aunque todavía no sabía exactamente qué haría con su futuro profesional, lo que sí sabía era que, sin importar a dónde fuera, llevaría consigo el ritmo pausado de la colina, la lección de respeto de los vecinos y el amor incondicional de sus abuelos. Elena había vuelto a encontrar su lugar en el mundo, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había vuelto a aprender a mirar con el alma. La historia de Elena es un recordatorio de que siempre es posible rectificar el camino, que nunca es tarde para soltar aquello que nos hace daño, y que al final del día, lo que realmente trasciende es la calidad de nuestras relaciones y la honestidad con la que nos tratamos a nosotros mismos. Al regresar a la capital, Elena no se sintió extranjera en su propio hogar, pero sí vio con nuevos ojos lo que antes aceptaba ciegamente. La elegancia de su departamento le pareció un poco más vacía, el ruido de las avenidas más ajeno. Sin embargo, no se sintió derrotada. Llevaba consigo una reserva de paz que nadie podía arrebatarle. Antes de irse, Amalia le había dado una receta escrita a mano para el pan de miel y le dijo: «No la sigas al pie de la letra. Hazla cuando sientas que tu corazón necesita un poco de dulzura». Ese fue su verdadero tesoro. Al volver a su vida, Elena buscó trabajo, pero ya no buscaba el puesto más alto ni el sueldo más exorbitante. Buscaba algo que le permitiera seguir contando historias con respeto.
Encontró una pequeña editorial que publicaba relatos de comunidades locales y supo que era el lugar indicado. Sus padres, al verla, notaron un brillo diferente. Ya no era la urgencia de la ambición, sino la calma de alguien que sabe quién es. David, su padre, se sentó una tarde a hablar con ella, y por primera vez no le ofreció contactos ni estrategias. Simplemente le preguntó: ¿cómo están los aguacates este año? Fue un pequeño gesto casi insignificante, pero para Elena significó el mundo. Su madre Mariana también empezó a cambiar. Comenzó a pasar más tiempo en casa, dejando de lado los compromisos innecesarios. Se sentaban a tomar el pan de miel, y aunque el sabor nunca era exactamente igual al de Amalia, el ritual las unía de una manera que años de cenas elegantes nunca habían logrado. Elena entendió que el perdón no es un evento único, sino una práctica diaria. Perdona a sus padres por haberles exigido que fueran diferentes, y perdona a sí misma por haberse presionado tanto. La vida de Elena, tras su paso por Michoacán, se volvió un eco constante de aquel verano. Aprendió que el éxito no es algo que se alcanza al final de una carrera, sino algo que se cultiva en cada pequeña acción, en cada palabra honesta y en cada momento de presencia plena. Aunque viviera en la ciudad, su mente y su corazón frecuentemente regresaban a la colina, a los surcos de aguacates, al perro Bongo, corriendo por el patio, y a sus abuelos tomando café al atardecer. Y así, Elena descubrió que no necesitaba elegir entre el éxito profesional y la paz del alma. Simplemente necesitaba integrar ambos, priorizando siempre aquello que nutría su ser interior. La vida continuó, pero ya nunca con la misma prisa. Elena caminaba más lento, escuchaba más atento y amaba con una profundidad que antes ni siquiera imaginaba posible. Había aprendido que el hogar no es un lugar físico, sino una sensación de estar en armonía con lo que uno es. ¿Es acaso eso lo que todos buscamos al final? Esa sensación de llegar por fin a casa, incluso cuando seguimos caminando. Elena encontró la respuesta, y ahora, en el silencio de su nueva vida, sonríe al saber que, a pesar de todo, ella también ha vuelto a casa.